La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Vamos a seguir leyendo, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos que podamos disfrutar, tiempos agradables, tiempos de descanso. Eso es. Dice: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Yo no sé si usted se conectó con lo que venía diciendo. Hay pasajes que si uno no los lee desde antes, a veces es difícil entender de qué está hablando. Entonces, quiero que leamos desde el versículo 14 para que podamos leer entender el contexto de lo que está hablando. Este es Pedro. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, a Barrabás. Está hablando de lo que pasó con el Señor Jesús. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre al cojo que Pedro sanó en compañía del otro discípulo. Le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, por Jesús, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Mire cómo está hablando de que aquel que fue sanado de su cojera, fue sanado por el Señor Jesús. Y hace como un análisis de lo que pasó. Jesús es el autor de la vida y ustedes lo mataron, pero bueno, lo hicieron por ignorancia. Pero es necesario que Jesucristo vuelva de nuevo. Pero también es necesario que el cielo lo retenga hasta que llegue el momento de que Él vuelva, dice Él. Pero hasta que restaure todas las cosas. Mire, póngale cuidado, que las cosas van a ser restauradas no cuando venga Cristo, que es algo que de pronto no se tenía claro en la iglesia, en el Evangelio. Déjeme explicarle algo que es muy importante. En otro tiempo, se creía que en esta tierra, para el cristiano evangélico pandereto, aleluya, en esta tierra solo había sufrimiento. Usted no podía esperar otra cosa sino sufrimiento. Que el descanso, estaba en el cielo. Por eso muchas personas pensaban en morirse, deseaban morirse. Señor, recógeme ya. Y no, tiene un trabajo allá, mijito. Dar testimonio de que el cielo es lindo. Pero es que estoy en la tierra. No, el reino de los cielos ha llegado y está entre nosotros. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, resulta que antes se decía eso,
Todo va a ser cuando usted se muera. Todo va a ser en el cielo. El descanso, la restauración de todas las cosas. Pero yo no sé si usted está viendo que la Biblia dice que la restauración de todas las cosas va a ser antes de que Él venga. Mírelo. Ahí está. Versículo 21. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, o sea, que lo tenga ya, al Señor Jesucristo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Es necesario que la iglesia se preocupe por caminar hacia esa restauración de todas las cosas. ¿Quién la restaura? Dios. Pero ¿a través de quién? A través de la iglesia. A través de la iglesia fue que el Señor Jesús, en la iglesia primitiva, trajo un nuevo tiempo a Israel. Esa cantidad de enfermos, de endemoniados que habían en Israel, y cómo el Señor, a través de los que se convirtieron, empezó a sanar enfermos, a levantar paralíticos, a libertar endemoniados. Y eso es una señal apenas de lo que es la restauración, ¿de cuánto? De todas las cosas. Pero para que yo pueda servirle al Señor como instrumento de restauración a otro, póngale cuidado, hermano. Mire, ¿sabe por qué con tantos cristianos hay tantos municipios en el llano que no cuentan sino con herejías? Uy, esto es terrible tenerlo que decir. Hay lugares pequeños, medianos y hasta grandes que no cuentan con ninguna iglesia seria, una iglesia que predique el evangelio. Herejías. Y yo digo, tantos cristianos que tiene la iglesia, tanta gente que se convierte, tanta gente que llena las iglesias, y como que se hubiera perdido el sentido del servicio, el sentido de la restauración. Hermano, el mundo nos está esperando para que vayamos y seamos instrumentos de Dios en la restauración de todas las cosas en ellos. Póngale cuidado. Pero ¿sabe por qué en muchos hay temor de eso? Porque ellos pensaban que tenían que ir a restaurar a otro teniendo tantos defectos como usted y yo reconocemos que teníamos cuando llegamos a la vida cristiana. Teniendo tantos defectos, la gente le sacaba como el cuerpo a eso. No. Yo ir a ser pastor en un lugar y yo con esto que tengo, con lo que vengo luchando, con esta debilidad y hasta con este pecado, no. Y como no había una solución, porque lo único que se hacía en otro tiempo era aparentar que estábamos bien, cuando no estábamos bien. Usted llegó a Cristo, hermano, y al que se le pille algo, se larga. El cristiano mentiroso, no había nacido de nuevo, se va. Dando como una semejanza de que el que hizo la oración de fe y estuvo al menos un año en la iglesia cristiana tenía que ser perfecto, producto terminado. Y resulta que eso no hay. No existe cristiano perfecto. No existe en la iglesia producto terminado, no existe. Estamos en el proceso, pero ¿sabe cuál es el problema? Que como no teníamos el conocimiento o el entendimiento de los procesos de sanidad interior, pues era más difícil. Porque uno llegaba a una iglesia cristiana y veía la situación, conocía la situación del ministro a nivel familiar, tantos errores, tantos defectos, y que como que no había esperanza de solucionarlos. Entonces la iglesia se desanimaba y decía, no, si eso es ser pastor, no. Yo tuve el día lunes para andar, llegamos a pasar por la misma calle unas 10 veces en San José del Guaviare, mirando, hay muchas iglesias cristianas, iglesias de sana doctrina, pero demasiado, hermano, demasiadas herejías, demasiadas. La gente está pidiendo a gritos un evangelio serio, un evangelio bíblico. ¿Pero quién? Que él es cristiano, que él es cristiano.
Salen a predicar, aquí predican, no. No predican. Precisamente es por eso, precisamente es porque se le llegó a tener tanto respeto al ministerio, que no es malo, que se le llegó a coger miedo. Uy, no, ¿qué tal? No. Por eso, porque nadie nos contó, nadie nos dijo, nadie nos enseñó, nadie nos hizo ver que la iglesia habla del proceso, óigame, del proceso de perfeccionamiento que Dios lo mete a uno cuando uno nace en Cristo Jesús. Uno nace como hijo de Dios, uno nace a la nueva naturaleza y el Señor lo mete en un proceso de perfeccionamiento. Si usted lo ve como un proceso de perfeccionamiento, usted se va a gozar en ese proceso. Usted se va a deleitar y usted sabe que es Dios perfeccionándolo. Y va a salir adelante y va a decir, sí, Señor, claro, no le echa la culpa al diablo. Pero si no sabe, entonces empieces a echarle la culpa al diablo. Que el diablo se me levantó. No, es que tenés un error que tenés que corregir. No, es el diablo. Es que me metí en ayuno y entonces el diablo se enojó y me dio. No, hombre, es que todavía te falta sanidad en ese corazón porque todavía te airás, te llenas de enojo, tenés envidia, celos. No, es el diablo. ¿Cómo le ocurre? Yo soy pastor. Producto terminado. Nadie. Y entonces eso hizo pensar a la gente, no, eso es terrible. Mire, yo creo que la iglesia nunca había pasado por una crisis tan severa en cuanto al deseo de la iglesia por servir al Señor en el nivel del ministerio como en este. Hermano, es una apatía. Los que les gusta estudiar llegan hasta un punto y entonces como que Y eso que ya estamos conociendo, que hermano, el Señor no nos llamó para dejarnos así, no. Dios no nos llamó para eso. Hay procesos, escúcheme, procesos donde el Señor nos restaura de todo lo que el diablo nos hizo allá afuera. Hola. Y en esos procesos, si nosotros no nos metemos, entonces vamos a creer que hay que vivir toda la vida con la lucha, con el problema, con la dificultad y hasta con el pecado. No es así, no. Y entonces, por eso es que es importante que usted le ponga atención a esto que vamos a poder hablar. No podemos hablar mayor cosa, son 3 días, gracias a Dios por estos 3 días y hemos aprendido mucho. Yo no sé usted, pero yo he aprendido mucho y tratamos de avanzar. Sin embargo, es poco lo que podemos ver, pero muy importante lo que alcanzamos a ver. Amén. Entonces le voy a mostrar cómo Dios siempre está dispuesto a restaurar. Cuando Él nos trae de nuevo, cuando Él nos trae de las tinieblas a su luz admirable, Él siempre nos mete en un proceso de restauración, a restaurar nuestra salud. A mí me restauró la salud mía era terrible. Restauración económica, restauración familiar, restauración de todas las cosas, Y es importante que nosotros estemos atentos a eso. Nos metamos, hermano, en esos procesos de restauración. Pero lo que la Biblia dice aquí en Hechos 3 es que la puerta de la restauración, la puerta del perfeccionamiento, la puerta de volver a tener no lo que antes teníamos, sino mucho más, es el arrepentimiento. Y cuando hablo del arrepentimiento estoy hablando del cambio de mentalidad, cambiar el pensamiento. Yo no puedo seguir amañado con esto, no importa que a mí me parezca que está bien. Si a mí la Biblia me dice que eso no está bien, yo no voy a seguir en eso, no voy a seguir más en eso. Hermano, a mí me alegra mucho, a mí me llena de gozo escuchar los jueves y a nivel personal, hombres y mujeres que llegan diciendo, mire pastor, yo estaba decidido a no cambiar. Mi mujer me tenía hasta aquí. Yo decía que ella era la que tenía la culpa y yo no iba a hacer nada, yo me iba a dejar ahí. Yo no tenía nada que cambiar, para mí yo no tenía nada que cambiar. Pero un día me puse a analizar, me puse a orar y hasta me metí en ayuno y me di cuenta que yo sí tenía cosas para cambiar. ¿Sabe una cosa? Tomé la decisión de empezar a corregir para mí eran pequeñas cosas. Y usted supiera, pastor, los grandes cambios que Dios ha traído
a mi vida, a mi familia, a mi economía y hasta mi salud. Aleluya. Eso es, hermano. Todo, escúcheme, todo empieza a través de una decisión. A partir de una decisión que el hombre toma, las cosas cambian. Mire, y le quiero mostrar esta historia. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 33. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo número 1. Léalo por favor conmigo. Dice la palabra: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Un rey puesto por el Señor, y empezó a hacer lo malo, se equivocó. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó, póngale cuidado en la cantidad de barbaridades que hizo. Tipología de cualquier cantidad de pecados que un cristiano pueda hacer. Sí, y es que hermano, mire, déjeme, le digo algo para que usted reflexione. El primer año de mi vida cristiana, en serio yo creía que yo no necesitaba más, que yo había llegado al Señor y que eso era, hermano, lo mejor. No, ¿qué primer año? En los primeros días. No, yo ya estaba perfecto, yo me sentía santo, resanto, súper santo. Miraba que un cristiano cometía un error y yo me sentía tan grande, yo decía, oh, yo sí no, yo no me convertí para esa bobada, eso es una charlatanería, ¿qué tal? Yo para eso me quedo en el mundo y me mofaba. Pero cuando pasa ese primer impacto y empieza a brotar de nuevo la ira, empieza a brotar de nuevo los reclamos, las depresiones. Uy, hermano, yo no entendía. Yo decía, ¿qué es esto? Cuando el Señor me dijo que no era así como yo pensaba, que la vida cristiana no era así como yo pensaba, que Él me iba a enseñar lo que era la vida cristiana. Uy, hermano. Entonces, mire lo que hizo este rey. Versículo 3, porque Él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. ¿Sabe cuál es todo el ejército de los cielos? Las estrellas, la luna, el sol, le rendía culto a todo eso. Que a Marte, a Júpiter, le rendía culto a todo eso. Y les rindió culto. 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Metió la idolatría, escúcheme, metió la agorería, las cábalas y todo lo demás al templo del Señor. Edificó también altares en la casa de Jehová, de lo cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe equivalente a qué es eso? Que un cristiano se vuelva al mundo y haga, imagínense lo peor de todo, eso hizo este rey, así: prostitución, robo, estafa, homicidio, lo que usted se quiere imaginar, todo eso lo hizo. Dice la Biblia, se excedió. Tremendo, ¿no? Se excedió. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira.
Se enojó el Señor. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, y a Salomón, su hijo, Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vosotros, a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá. Oiga, no solamente se extravió él, sino que llevó a todo el pueblo a adorar demonios, ídolos, imágenes. Torció el corazón del pueblo. Hermano, candidato para que un rayo le cayera encima y lo consumiera. ¿No ve que no solamente estaba dañándose él y a su familia, sino que estaba dañando todo un reino, todo un país? Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. O sea, vino el Señor y le dijo: mire, aquí estoy, sírvame, haga lo bueno y los voy a bendecir. No escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Usted y yo podríamos decir: ¿se lo merece? Sí, se lo merece. Y con todo lo que había hecho durante tantos años, ya uno sabe, ya Dios no quiere nada con él. Ya uno diría: no, ya Dios, por más que se arrodille y llore, no, Señor. Es que no se lo merece, no merece que lo perdone. Si el Señor le habló y no lo quiso escuchar, desobediente, terco, rebelde, no merece que Dios, y mucho menos en ese tiempo que era la ley, no era la gracia. Dice: y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. 12. Mas luego que fue puesto en angustia, no esperemos llegar allá, iglesia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Humillado, reconociendo su pecado. ¿Sabe, hermano? Una cosa que nosotros, y le voy a pedir al Señor que me permita enseñarle las clases de arrepentimiento. En la Biblia hay varias clases de arrepentimiento y varios significados. Así como el significado de restauración, hay más o menos 5 significados de la palabra restauración. Y lo que nosotros, si queremos ser restaurados en cualquier área, en cualquiera de las áreas de nuestra vida, si nosotros queremos ser restaurados, nosotros nos debemos cerciorar muy bien que haya un verdadero arrepentimiento. Y le voy a hablar de algo. ¿Sabe que en el proceso de la confesión, no todos los que han hecho el proceso de la confesión, no todos han entendido que tienen que confesar los pecados de sus antepasados con el mismo dolor, como si ellos lo hubieran cometido? Entonces uno le es fácil decirle: Señor, pues mis antepasados cometieron pecado, quién sabe, por ahí me he dado cuenta de algunas cosas, pero yo te confieso todas sus iniquidades, todas sus rebeliones, todos sus pecados, las obras de la carne y todo lo que hayan hecho, Señor. Ellos lo hicieron y yo estoy pagando por lo que ellos hicieron. Allí no hay sentido. Si usted va a Nehemías, Nehemías estaba compungido como que él hubiera pecado. Nehemías estaba humillado como que él hubiera pecado y le dijo: sí, yo y la casa de mis padres, se metió ahí. Yo y la casa de mis padres hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido y no hemos obedecido los mandamientos, preceptos y estatutos que diste a Moisés tu siervo, con dolor, con arrepentimiento, para poder que haya restauración en alguna área. Así usted no haya cometido en esa área el pecado, usted sabe que estamos tratando con maldiciones generacionales. A partir de un verdadero
de un genuino arrepentimiento, entonces vendrá la restauración. Y mire lo que dice, ni siquiera dice, y pidió perdón. No, dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente, grandemente humillado. Señor, yo estaba reconociéndolo todo, estaba confesándolo todo. Señor, he sido terco, he sido rebelde, Señor, ese soy yo. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. Tremendo. Oiga, Dios es espectacular, inigualable, ninguno como él. Bueno, yo digo amén. Fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Yo no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Después de haber sido tan malo, un solo acto de arrepentimiento, una confesión sincera, le abrió la puerta para ser restaurado en todo lo que había vivido y que nunca se mereció. Es que Manasés nunca mereció ser rey. Terrible rey, haciéndole daño a Judá, a Jerusalén. Hermano, y se arrepiente y el Señor llega y lo restaura de nuevo en todo. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Primero se arrepintió y después reconoció. Cuando ya lo restauró, dijo, uy, sí, yo me estaba metiendo con el que no era. Yo me estaba metiendo con el que no me puedo meter. Terco toda la vida haciendo lo malo y no había reconocido que Él tiene el poder. ¿Quién cree que el Señor tiene el poder? Nuestro Señor Jesús tiene el poder. Pero mire, lo que le quiero decir es que el arrepentimiento, y a veces uno no sabe y no entiende dónde está el arrepentimiento en este asunto. ¿Dónde está el arrepentimiento? Ayer le decía algo que vale la pena que se lo repita. A mí no me molesta y a usted y a mí nos sirve. Hay cosas que el hombre no reconoce y por eso Dios no trae una restauración a la vida de las personas. Hay mucha gente con deseos de solucionar un problema que ha tenido toda la vida con sus hijos. Pero uno les pregunta, analiza, los escucha y se da cuenta que nunca se han arrepentido de su mala conducta, nunca. El orgullo los ha tenido así. Pero mire que, no, sí, pero relaciones de hermanos nunca han podido ser restauradas porque ninguno de ellos ha decidido humillarse y buscar a su hermano con un corazón sincero a hacerle el bien, pagando bien por el mal que le hayan hecho y permitiéndole a Dios que restaure esa relación. Esposos, donde él o ella, uno de los dos es cristiano, y el cristiano se llenó de orgullo, el cristiano tomó su posición y dijo, no, el que no es cristiano, ella o él, a él le da lo mismo, y más se endurece y más se vuelve, y el otro, estás bravo, yo me enojo también, como impío, así. Un cristiano, una cristiana, obrando como un no creyente. Pastor, y hace 10 días que no nos hablamos. ¿Cómo así que no nos hablamos? ¿Vos no le hablas? Ay, pastor, pues él me dejó de hablar. Él te dejó de hablar. ¿Y vos le haces caso? No, pastor, pues ¿yo qué hago? Dígame, ¿yo qué hago? Él no me habla, entonces yo tampoco le hablo. ¿Y cuántos años llevas pidiéndole al Señor que restaure la relación con tu esposo? Uy, pastor, yo no sé cuánto. Yo hasta ya me cansé de pedirle. No lo va a hacer. Porque ella que conoce la palabra no se ha arrepentido de su mala conducta. La Biblia dice allá en primera carta de Pedro, capítulo 3, que las casadas estén sujetas a sus maridos para que los que no creen a la palabra
se han ganado sin palabras por la conducta de sus esposas. Pero ¿cuál era la conducta? Él se enojaba y ella se enojaba más. Decime una cosa, y cuando te enojas, ¿qué dejas de hacer? Ah, no, pastor, él siempre que se enoja, empieza a comer donde su mamá. Para mí está bien. Y siempre que se enoja, se va a dormir al cuarto que era de mi hijo. Ya mi hijo se fue, tuvo que estudiar en otra ciudad, y él se va a dormir allá al cuarto. Para mí está bien. Ah, pastor, yo ya estoy cansada. Es de tipo tan fregado. Listo. ¿Y usted quiere realmente que Dios le restaure esa relación? No va a ser, no va a suceder, nunca va a pasar. Porque usted tiene que cambiar de forma de pensar, se tiene que arrepentir. Porque el Señor le dice a usted, no pagues a nadie mal por mal. El Señor le dice, no seas vencida de lo malo, vence con el bien. Y usted no ha querido hacerlo. Arrepiéntase de su pecado, pecado de desobediencia, pecado de rebeldía contra Dios, pecado de rebeldad, de terquedad. No, pastor, pero uno qué hace, entonces sí, pastor, y tengo, sí, todo eso dice la Biblia, tiene que hacerlo. Y a partir de allí, entonces el Señor restaurará ese hogar, esa relación, esa vida. Si no, sigamos jugando a lo mismo. Hasta que uno de los dos se canse, o hasta que el no creyente se canse y se largue y se consiga otra, ya. Entonces ahí sí, el diablo me destruyó. No, Dios no la trajo, Dios no lo trajo de las tinieblas a su luz admirable para que el diablo siguiera jugando con usted y conmigo. No, no es así. El Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable a restaurar todas las áreas de nuestra vida, todas. Hoy 3 lo creyeron. Desde ayer lo venimos leyendo, todas las cosas. Él restaurará todas las cosas. La situación está en nosotros, no en Dios. No está en Dios, está en nosotros. Y la restauración espiritual, que es la que me he estado tratando de meterme, la restauración espiritual viene por eso. Viene por un verdadero arrepentimiento. Mire que el Señor nos ayude, hermano. Dios no va a ayudar a un cristiano, no lo va a sacar del problema hasta que ese cristiano no tome una decisión violenta, firme y radical. Eso de pasarse la vida diciendo, yo le oro al Señor, pero pastor, me vuelve a dar ira. Y yo le he pedido al Señor, pero pastor, ¿yo qué hago? Pues quédese así. Y después échele la culpa a Dios, que Dios nunca hizo nada. Quédese así. No, pastor, a mí la Biblia me dice, escúcheme, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que la Biblia es mentira y nosotros somos verdaderos? ¿Será? Yo no lo creo. Sea Dios veraz y el hombre sea mentiroso. Y ayer le decía y hoy le digo, hermano, lo que usted desea que el Señor haga solo va a pasar a partir de una decisión que usted tome. Cuando ya esté aburrido, cuando ya estemos hartos con eso, hartos, ya no quiero más. ¿Usted nunca ha llegado a una decisión así? Lléguelo para lo bueno. Porque es que, mire, póngale cuidado. La persona no se rebela contra su pecado, contra su maldad. Nunca dice, ya, me enojé contra esto, voy a cambiar. ¿Sabe qué? Lo voy a sacar de mi vida. No más. No. Ella sigue ahí, ella, no, y entonces ¿qué? Y tampoco. Y un día entonces se enoja contra su mujer, se enoja contra su marido y dice, no más, ya no me lo aguanto más. Y va y cuenta como testimonio que es que el marido nunca cambia. Ese corazón tan duro, eso es terrible. Y no es así, sino que el Hijo de Dios, la hija de Dios, nunca tomó una decisión firme, violenta, radical. No más con esto, Señor, no más con mi ira, no más con mi mal genio, no más con esta porquería de vida que estoy llevando, no más, no más. Hermano, personas dizque con 15 años en el Evangelio y a toda hora anhelando cosas, deseando cosas que no les son permitidas. ¿Ah?
Conocí un hombre que deseaba a todas las mujeres que se encontraba, las deseaba y les decía cosas. ¿Y sabe cuál era la situación cuando ya le llegó lo de Manasés? Cuando le llegó su consecuencia. No, yo nunca he tocado a una mujer de esas. Dios sabe que yo nunca he hecho nada. Dios sabe que yo nunca, jamás he tenido contacto con una mujer. Nunca las he manoseado, nunca. Pero siempre las deseó. Pero siempre hasta les decía cosas. Terrible, hermano. Y él pensaba que él no tenía nada que cambiar, que él estaba bien. Y el problema de la escasez económica y el problema de la lucha, de la pelea diaria con su esposa, una guerra impresionante. Y él decía que por qué, que no entendía, que él le había pedido a Dios tanto tiempo y con la porquería ahí metida. Hermano, arrepiéntase y de la presencia de Dios vendrán tiempos de refrigerio, dice Hechos. ¿Sí o no? ¿Lo leímos? Ahí está. Entonces este hombre hizo lo malo, pero un acto sincero de arrepentimiento hizo que Dios le devolviera todo. ¿Qué cosa? Eso es la restauración espiritual, hermano, un verdadero arrepentimiento. Y sabe una cosa, cuando nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, practicaron el ocultismo y hoy alguien pueda estar sobrellevando un problema espiritual, un problema de pesadez espiritual, no puede ayunar, difícil orar, se le olvida la Biblia, no retiene la Biblia, hermano, tiene que compungirse, tiene que tener un acto de arrepentimiento tan profundo como que él hubiera hecho todas esas porquerías. Y el problema está en eso, ¿no? Como yo no lo he hecho, como yo nunca lo hice, entonces voy delante de la presencia del Señor y le digo, pues mire Señor, pues yo no hice nada de eso, yo le confieso ahí. No es así. Alguien se tiene que doler por el pecado, alguien tiene que confesar con dolor ese pecado para poder, hermano, que el Dios de los cielos le quite el derecho legal a esos demonios y restaure esa área de la vida que está siendo afectada por Satanás y todos sus secuaces. Claro, es a partir de un cambio de mentalidad que Dios va a restaurar lo que sea. Hablemos de restauración espiritual. Job capítulo número 11. Job capítulo 11, versículo número 13. Un amigo de Job, Sofar, estaba diciendo a Job, Job, usted tiene maldad, por eso está como está. Y si quiere que Dios lo restaure, tiene que confesar su maldad y apartarse de ella. Como no sabían qué era, el Señor se enojó con ellos. Pero mire lo que le dice, versículo 13. Si tú, ¿quién? Yo. Si tú dispusieres tu corazón, óigame, en el acto del arrepentimiento, para poder que yo confiese los pecados de mis antepasados con el mismo dolor como si yo lo hubiera cometido, yo tengo que disponer mi corazón. Yo tengo que saber, hermano, que los pecados que le están dando derecho legal a los demonios sobre mi vida, en cualquier área de mi vida, en el área espiritual, en lo que sea, esos pecados tienen que ser confesados como lo haría el pecador que fue sometido a las consecuencias, así como este rey se humilló grandemente delante del Señor y confesó lo que había hecho en toda su vida y el Señor lo restauró. Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, el extender las manos a Dios es una señal, óigame, es una señal de rendición. Me rindo delante de ti. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad, pecado que viene de los padres a los hijos, pecado por información genética, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, voy a ponerle un ejemplo, alguien recibió de sus padres el pecado de
adulterio y se está repitiendo en ese cristiano. Y aunque no lo ha hecho físicamente, él se ve siempre como impulsado a desear las mujeres ajenas, a tener fantasías con ellas. Él tiene que saber que hay una iniquidad en él y tiene que echarla de su mano. Eso no es fácil. Eso tiene que ser a partir de una decisión violenta, firme y radical. No más. Espíritu Santo, cada vez que venga un pensamiento de eso, lo voy a combatir con toda. Me voy a rebelar contra eso. Ayúdame, Señor, ayúdame a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a mi Señor Jesucristo. Y no los voy a aceptar, no los voy a aceptar. No acariciarlos como que, ¿qué hago? Ahí están, más buenos. Ay, pero yo como no he tocado a nadie. La señora allí enseguida sale. ¿En qué facha? O yo por ahí a pasearse. Yo nunca, es más, la dejé de saludar para que no sea mi tentación, pero por dentro está maquinando cosas. Hay una iniquidad en esa persona. Y si no es capaz de reconocer que se tiene que arrepentir, o sea, tengo que cambiar de pensamiento, no más con eso. No más, porque el deseo del corazón, escúcheme, el deseo del corazón del hombre, la intención del corazón del hombre es un hecho consumado para Dios. Entonces dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, no más con eso. Y no consintieres que more en tu casa la injusticia, son dos cosas. No consiento que en mi casa more una persona en pecado, llámese como sea. Las mujeres que tienen su esposo, ellas están bajo la autoridad de ese esposo. Y si el esposo es inconverso, lo hemos explicado. No podemos engañarnos dándole un trato a un no cristiano como que fuera cristiano. No. La mujer va a estar allí orando. No depende de ella lo que pase en esa casa. Pero si es la autoridad, si ella es cabeza de hogar, no tiene su marido, o él es el marido, no puede aceptar el pecado de nadie, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de un hermano en la sangre, ni de un tío, ni de una tía, ni de nadie. No puede aceptarlo. No, porque a partir de la alcahuetería, del pecado hacia otro, no podrá venir restauración. No podrá venir restauración. Que es que lo que pasa es que, ¿qué hago? Si es que mi suegra me ayuda, pero ella ya en el cuarto, en mi casa, en la que Dios me regaló, entonces ¿sabe qué? En mi cuarto, allá tiene unos altares, yo lo he visto y a veces huele raro. Ella quema cosas allá, pero, yo no sé si decirle, pastor, no sé, es que ella me ayuda. Es que ella me ayuda. Económicamente ella se está vendiendo, hermano, al pecado. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, diga conmigo, restauración. Dígalo, restauración. Entonces, como consecuencia, levantarás tu rostro limpio de mancha. Y serás fuerte, restauración espiritual. Y nada temerás. Esas personas que en la noche se despertaban 1 y 2 veces sobresaltados, otros que no podían dormir, sentimientos de culpa, temor de que les iba a llegar alguien que los iba a agredir, temor de que se les iba a caer una pared encima, temor de que si sale a la calle un carro se sube el andén y lo aporrea. Todo es un temor horrible, todo es una incertidumbre. A partir del arrepentimiento dice, entonces levantarás tu rostro, limpio de pecado, limpio de mancha, no te va a dar pena con nadie. Y serás fuerte, ya no serás la persona débil que por todo le da una taquicardia, un soponcio, bueno, yo no sé si conoces esa palabra. Y serás fuerte y nada temerás. No le temerás al diablo, no le temerás a los demonios, no le temerás a nadie. Porque ahora sabes que el Señor está de tu lado. Dije, de tu lado. Y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria. Nos acordaremos de ella como cosas pasadas. Uy, yo me acuerdo de ese tiempo que no pude dormir. Uy, yo me acuerdo de ese tiempo que sentía ese ahogo. Uy,
yo sentía esa muerte, como que la muerte me iba a llegar. Uy, yo me acuerdo, sí, ya pasó. Dice, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella, como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Mira, hermano, un cristiano espiritualmente bien, en paz con Dios, con los seres humanos y con él mismo, es una persona que a la hora que se acuesta, duerme. Está tranquilo, está tranquila, no teme nada. Que vea que, no, tranquilo, no se preocupe. Yo tengo un Dios todopoderoso que me ayuda. ¿Quién dice amén? Sí, así es. Pero eso no puede ser posible, hermano, si nosotros tenemos en algún área de nuestra vida un problema, un pecado. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos guarde y nos sostenga, porque un cristiano no debería estar como a toda hora en las manos del diablo, que lo aflija, que lo acuse, que lo someta a depresiones, a angustias, a taquicardias. No, hermano, no. Dice, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque tienes esperanza en el Señor. ¿Quién tiene esperanza en Él? Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero dice el 20, pero los ojos de los malos, de los que no se han arrepentido. Y hay gente, hermano, que dice, pero ¿por qué? Yo no entiendo, yo hago y no obtengo. Mire, ¿qué pasa? ¿Qué calidad de arrepentimiento has tenido delante del Señor? Porque el ser humano, nuestra alma, tu alma y la mía, no sabe humillarse. Si no hay un espíritu fortalecido, renovado en el Señor, que lo lleve al arrepentimiento sincero, el alma no sabe humillarse, el alma no sabe arrepentirse. Entonces va a confesar un pecado. Hermana, confiésele al Señor el pecado que tuvo. Ese aborto que usted cometió allá en su edad de adolescencia, que por ponerse de loca fornicó con el novio y entonces la dejó embarazada. Confiéseselo al Señor. Bueno, pastor, ¿usted me ayuda? Pues no, hermana, pues yo voy a estar orando, usted es la que conoce los hechos. Bueno, pastor, Padre, yo vengo a ti, delante de ti confieso mi pecado, aunque tú sabes, Señor, que fue mi novio y la mamá de él las que me presionaron y yo no quería. Hermana, no haga nada, no ha entendido. Se está justificando, y ¿sabe qué dice la Biblia? Porque las justicias del hombre son como trapos de inmundicia para Dios. Usted aceptó, hermana, usted le dieron la plática y usted solita fue, buscó el tipo, lo esperó 3 horas y se le puso a su disposición para que le hiciera el aborto, el legrado. Sí, pastor, pero es que no, así uno no consigue nada, hermano. Así uno no consigue nada. Con dolor, sí, lo hice, Señor. Maté a una persona, la maté, le pagué a alguien para que me despedazara ese muchacho en mi vientre. Y reconozco que no solamente cometí asesinato, sino que destruí un proyecto de vida. ¿Quién sabe, Señor, qué tenías para esa criatura? ¿Quién sabe si lo tenías para ser un gran empresario, un intelectual, o tal vez un misionero, tal vez un hombre de Dios? Yo destruí ese proyecto, Señor, lo destruí. Tomé como mía esa vida y destruí no solamente la vida de él como persona, sino que el proyecto que tú habías puesto en esa vida, la destruí. Soy culpable, Señor, con dolor, como quien yo mismo hubiera cogido esa criatura y con una tijera lo hubiera molido así, despedazado. Ahí sí lloró, ahí sí, pastor, es que sí. Eso es. Y a partir de allí, una mujer con 26 años, que no había podido engendrar hijos, cuando cumplió sus 27 años, tenía 2 meses de embarazo. La niña ya es una adolescente. Pero es eso, hermano. Piensa en eso. Dios, a partir de un verdadero arrepentimiento, puede restaurar cualquier área de tu vida, cualquiera, te lo digo, cualquiera, la que sea. Solo que puedas identificar que si no lo hiciste tú, lo hicieron tus antepasados. Pero como si lo hubieras hecho tú,
Porque cuando yo veo a Daniel y cuando yo veo a Nehemías confesar el pecado de sus padres, dice que se arrodillaron, se postraron, afligidos, en ayuno y en oración, y le dijeron: yo y la casa de mis padres, Señor, yo hemos pecado, nos hemos corrompido, hemos hecho lo malo delante de ti. Pero llegar, hermano, a decir: pues ellos sí fueron malos, gracias a Dios yo nunca he hecho eso, Señor. Ya te justificaste, ya no estás confesando nada. Yo y la casa de mis padres, podridos, Señor, corruptos, inmorales, cochinos. Sí, Señor, yo. A partir de allí, bueno, íbamos a entrar en la restauración económica. Mañana hablamos de eso. Y no se preocupe, lo continuaremos en cualquier mes de este año. Continuamos, lo que no podamos ver mañana, lo vemos después. Es importante, ¿le parece? Es importante, hermano, porque muchos cristianos, después de muchos años, no han podido ver una verdadera restauración en todas las áreas de su vida. Pero Dios ya la estableció, ya es tuya esa restauración. Oramos. Bendito Dios de los cielos, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, amado Dios, por tu amor. Gracias porque a través de tu palabra has establecido todo lo que necesitamos. Pues Jesucristo, allá en la cruz del Calvario, lo ganó todo. Pagó el precio total por la restauración completa, Señor, de nosotros y de toda nuestra familia. Señor, gracias, bendito Dios, porque abres nuestros ojos al entendimiento, porque nos permites ver, Señor, cosas que antes no podíamos ver, cosas, Señor, que antes nos era imposible, Señor, entender, pero que ahora, Padre, con claridad lo podemos ver. Ahora con claridad, Señor, conocemos, bendito Dios, qué está pasando, Señor, en nuestra vida. Precioso Señor, ayúdanos a identificar qué ha pasado, ayúdanos a identificar qué no hemos confesado, ayúdanos a identificar de qué no nos hemos apartado, porque hemos decidido, Señor, apartarnos de toda mala obra, de todo mal pensamiento, de todo mal sentimiento, de toda mala intención, Señor, y cambiando, Señor, nuestra mentalidad, Padre, ver cómo tú restauras las cosas que hasta el día de hoy tal vez no habían sido restauradas, no por culpa tuya, Señor, no porque tú incumplas tu palabra, sino porque no habíamos entendido, Señor mío. Padre, aquí estamos nosotros, los que estamos en este lugar, los que están a través de la radio, de la web, en cualquier lugar de Colombia o del mundo, Padre, pidiéndote, Señor, abre más, Señor, nuestro entendimiento, abre aún más los ojos de nuestro entendimiento, danos, Señor, más oídos espirituales para escuchar lo que no habíamos escuchado y entender lo que no habíamos entendido, e identificar dónde está aquello que no hemos confesado, dónde está aquello que no hemos reconocido como un pecado, aquello que persistimos, Señor, que insistimos, Señor, en hacer, justificándonos, Señor, tal vez en la conducta de otras personas, de otra persona, Padre, pero cada día entendemos mejor que nosotros no tenemos por qué meternos, Señor, en el proceso de los demás. Tenemos que estar seguros que nosotros mismos, Señor, nosotros estamos en un proceso de formación, en un proceso de perfeccionamiento, y que vamos a decidir, vamos a tomar decisiones, Señor, vamos a tomar decisiones de salir del dolor, de salir de la ofensa, vamos a tomar decisiones, Señor, de renunciar a esa actitud de víctima que tal vez teníamos, Señor. Vamos a tomar la decisión de apartarnos del pecado completamente, Señor. Vamos a tomar la decisión, Padre, de cambiar de mentalidad totalmente para la gloria de tu nombre y para que venga la restauración total a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra economía, a nuestra salud y a todas las cosas, Señor, que tú no solamente nos has dado, sino que ya has bendecido. Gracias, Señor, por familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas, Señor, familias llenas de paz, familias llenas de tu gozo, Señor, familias en un proceso de perfeccionamiento poderoso. A ti te damos gracias por cada uno de ellos, de ellas, Señor, Padre, de los que están a través de la radio, de la web, y te pedimos, Señor, que cada día nos bendigas mucho más, Señor, con la capacidad de reconocer y de entender lo que no habíamos entendido, lo que no habíamos reconocido, Señor, y que te podamos conocer mucho más a ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el único Dios verdadero, el que vive para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés.
en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.